escribió 1 Timoteo? Pablo, ¿verdad? Ok. Muy bien, hermanos. Capítulo 6, lección 6, capítulo 6, 1 Timoteo 6. Por favor, continuamos con las epístolas pastorales. La primera es a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Le estaba dando la exhortación a guardar, ¿qué? La doctrina, hermanos, la doctrina. Le dijo, te mandé a Éfeso, te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Era para establecer la doctrina del Señor, ¿verdad? Esa es la clave. 1 Timoteo 1, número 3. Le habló en el capítulo 1 del Evangelio. La ley fue dada para salvar a pecadores, no para los justos, para todos, amén, matricidas, homicidas, pecadores, irreverentes, profanos. ¿Cuánto gracias a Dios que para nosotros se nos dio el Evangelio, verdad? Todos nosotros. Estaba hablando del pecado. Después, 1 Timoteo capítulo 2 dice que para llevar a cabo esta labor del Evangelio, ¿qué debemos hacer? Orar, amén, las rogativas, dijo. Debemos de orar ¿con qué? Peticiones con... se les quedó, acción de gracias, dijo. Después empezó a dar al final del capítulo 2 instrucciones a diferentes grupos. Primero a las damas, les dijo que las mujeres deben de vivir con modestia, pudor, dice que deben de vivir de una manera en que concuerda con la santidad. Versículo 9 dice que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Capítulo 3. Pastores, dio los requisitos. ¿Cuántos requisitos? 16, amén. Si saben contar, 1, 2, 3, 16. Y la palabra de Dios dice que tenían que vivir conforme a estos requisitos a los pastores. Después, requisitos de los diáconos. Dice en el versículo 8, asimismo, ¿qué quiere decir qué? Que debían de vivir conforme a los requisitos de pastores, más dio otras sugerencias prácticas para los diáconos. ¿Qué es un diácono? Un siervo. Diáconos, siervo. Entonces le dijo, quiero que también a sí mismo, y le dio otros requisitos. Después, entre todo eso, el paréntesis fue, le dijo, ¿por qué? ¿Por qué es que debemos de vivir en santidad como hombres, pastores, como madres, como esposos, como diáconos? ¿Por qué? Porque tenemos el misterio de la piedad. Indiscutiblemente, dijo, grande es el misterio de la piedad en el 3:16. Ahora, capítulo 4, hablamos ayer, de que en los últimos días iban a venir gente ¿qué? Apóstata, amén, que iban a apostatar de la fe. Dijo que iban a venir aquellos que iban a escuchar a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, que iban a prohibir casarse. Noten entonces, les dijo que iban a decir, no coma chicharrones, esos son del diablo, tenga cuidado con ellos, amén. Y bromeamos, pero dijo que la falsa doctrina de los últimos días iba a incluir, dijo, muchos mandamientos de hombres que en realidad no tenían que ver con el Evangelio. Noten en el capítulo número 6, si enseñas estas cosas, dice, serás un buen ministro. Noten que el capítulo 4, regresó al cargo, encargó a Timoteo, le dice, sea un buen ministro. Capítulo 5, habló acerca de los diferentes grupos, especialmente los ancianos, amén, a los padres, a los mayores, hombres mayores, trátalos como a padres, dijo a los mujeres mayores, trata como a madres, a los, dice, jóvenes, trata como hermanos, y especialmente a Timoteo le dice con respeto, con honor, no te le dijo ahí en el capítulo 5 a las damas. Después dice, honra a las viudas, que en verdad lo son. Y dio ahí la edad, ¿verdad? Que sean piadosas. Dijo, hay unas que se entregan a los placeres. Hay otras, dice, que si son muy jóvenes, pueden ser tentadas. Versículo 9, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. Qué importante. ¿Cuántos están de acuerdo? Aquí el Señor está dando instrucciones pastorales para que entendamos el ministerio. ¿Cuántos se han fijado que en realidad Dios nos dio un manual aquí para la iglesia local, ¿verdad? Cómo debemos de conducir el ministerio. Estos no son versículos que memorizamos y decimos, ay, qué verdad, las viudas en verdad, etcétera. Pero son versículos importantes porque debemos de entender
Y hay mucha sabiduría que el Señor es sabio, diciendo espérese hasta que tenga 60 años. Después, noten ahora en el capítulo 19, en el versículo 19 y 20, a los ancianos, ahí hablando de los pastores, dijo, no admitas acusación, sino con ¿cuántos? 2 o 3 testigos. Muy importante. Dijo, no escuches a un chismoso hablar del pastor. No hables conmigo de eso. Pero si alguien trae una acusación y dice hay 2, hay 3 testigos, dice, esa es la manera. Ahora noten, llegamos al final, le dice a propósito, déjame darte algunos consejos. Le dijo, no impongas con ligereza las manos a ninguno, no bebas agua, usa un poco de vino. ¿Por qué? Para tu estómago, le dijo. Y después vimos ahí que obviamente el vino no era fermentado, no era alcohólico el de estos días. Capítulo 6, hermanos, ¿ok? Punto número 1. Tratando a los ancianos. Noten ahora en cuanto a los, perdón, es el capítulo 5. Capítulo 6, empezamos hoy. Número 1 es algunos deberes, varios deberes. Noten que le va a hablar a diferentes grupos aquí. Así que letra A, ponga los deberes de los siervos. O pudiéramos poner ahí en paréntesis a los empleados. Capítulo 6, versículo 1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Así que noten, Pablo empieza aquí a concluir la epístola. Llega ya a los últimos consejos al joven Timoteo. Le dice a Timoteo, déjame informarte, le dice acerca de algunos consejos. Los sirvientes, literalmente aquí, son esclavos. Hermanos, ¿cuántos entienden? Hablamos ya de que los cristianos aquí estaban pasando por dura situación, muy difícil, y la mayoría de ellos eran esclavos. Por eso es que hay aquí instrucción para los esclavos. ¿Cuándo dan gracias a Dios de ser libres hoy, verdad? ¿Se imaginan ahora, dice la Biblia, que estos hermanos eran esclavos? La esclavitud era muy diferente de lo que tal vez muchos pensamos ser esclavos. Los esclavos en tiempos bíblicos eran, en la mayoría de los casos, no se maltrataban, en realidad se les daban ciertas libertades. Por ejemplo, la libertad de ir a la iglesia. Así que cuando pensamos en esclavos, pensamos en personas que se tratan mal. Algunos tal vez han oído, y obviamente no estamos aquí propagando la esclavitud, pero la enseñanza de Dios con respecto a los esclavos y sus amos sigue la misma línea de pensamiento que Dios da a toda la autoridad. ¿Qué es lo que debemos de hacer con los amos como esclavos? Les dijo. Ahora paremos aquí. Entienden, hermanos, en el Antiguo Testamento, si alguien no podía pagar sus deudas, ¿qué se hacía? ¿Qué hacía un esclavo? Y la idea es, por ejemplo, se decía, ¿cómo se llama, hermano? Adriana, digamos que Adriana debía una cantidad de dinero y se la debía digamos, a un deudor. Y ella decía, no tengo dinero. Decía, sí, esclava, con la idea es que con trabajo pagaba su deuda. Así que no era esclavo en el mismo sentido de que nosotros pensamos, que vivía en su casa. Algunos sí, pero la idea es que vivía en su casa, etc. ¿Cuántos se acuerdan de Filemón? ¿Verdad? Filemón en la Biblia tenía un esclavo y la Biblia dice que Pablo halló su esclavo. Otra vez, era literalmente, pudiéramos decirlo así, era un deudor que estaba tratando de pagar su deuda. Cada 7 años, en el año de jubileo, ¿qué pasaba? Las deudas se perdonaban. ¿Por qué? La idea era que aunque tal vez, suponga, usted estaba pagando la deuda que le debía a alguien por 7 años, la idea es, el Señor estaba diciendo, ok, eso ya es suficiente, es suficiente. Entonces, 7 años y quedaba libre. Ahora, regresemos al punto, hermanos. ¿Qué le dice aquí a los que están bajo el yugo de esclavitud? Noten, ellos están pagando una deuda. Versículo 1, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Así que, en realidad, hoy en día, nosotros lo veíamos como un empleado. Y dice, número 1 dice, quiero que hagas esto, dice, quiero que seas tú un esclavo, dice, y lo tengas a tu amo como digno de doble honor. Dice, sé un buen empleado. La enseñanza de Dios es
la sumisión. Romanos 13:1, ¿qué dice, hermanos? Que se someta a toda persona en autoridad superior. Romanos 13:1 es un pasaje muy importante. Dice que debemos de estar en sumisión. Otra vez, lo dije en la primera clase, hoy en la tarde, otra vez, noten cómo el Señor valora la sumisión. Y en lo que vivimos en días de tanta rebeldía, de personas que tanto rechazan la autoridad, Dios dice, no, quiero que los cristianos sean diferentes. Un jefe decía, dijo, fuera, dice, a tu iglesia el domingo, si tú trabajaras como Cristo el lunes. Y la idea es que muchas veces nuestro testimonio, Colosenses 3:22, que dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos. Hermanos, es muy obvio que la voluntad de Dios es de que los que están en servidumbre, los que son empleados, obedezcan a sus amos con honor y respeto. De esta manera no sea blasfemada, dice, el nombre de Dios y la doctrina. Miren otra vez, ¿por qué deben de ser las mujeres modestas? Dice, porque concuerda con, dice, la piedad. ¿Por qué deben de ser los obispos, los pastores santos, irreprensibles? ¿Por qué? Porque están tocando indiscutiblemente el misterio de la piedad. ¿Por qué deben de ser los diáconos igual? Las esposas de los diáconos. ¿Por qué es que deben de cuidarse de las viudas? ¿Por qué es que los hijos deben de cuidar sus madres o abuelas si son viudas? Hermanos, ¿por qué? Porque concuerda con la sana doctrina. Noten que una y otra vez, la razón es por el testimonio del Señor Jesús. Otra vez en el versículo 1 dice, usted sea un buen empleado. ¿Por qué? Porque llevamos el nombre de Cristo. Dice, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y de la doctrina. Es triste cuando un cristiano tiene un mal testimonio en el trabajo, mal testimonio con los negocios, tiene un testimonio de ser un deudor. Versículo 2 dice, y los que tienen amos creyentes. Ahora noten que ahora va más allá. Dice, primero los que tienen amos, pero ahora dice, déjenme hablarle a aquellos de ustedes que dice, negocian con alguien que es salvo, alguien que es un cristiano. Ahora noten lo que les da el consejo. Yo creo que este es buen consejo pastoral. Le dice, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sirviéndoles mejor. ¿Cuál es la tendencia cuando un cristiano trabaja para otro cristiano? Muchas veces es de aprovecharse. A propósito, también es la tendencia de jefes. Vamos a ver eso en un momento, no se dice. Pero yo siempre he dicho en la iglesia, hermano, si usted va a trabajar con un hermano, digamos va a hacer negocio, suponga que el hermano Noé, ¿verdad? Digamos que él es, digamos que es albañil. Y le digo, hermano, me ayuda a hacer aquí una pared. La Biblia dice que yo, como cristiano, dice, no lo debería de tratar y como hermano decir, hermano, ¿por qué no me hace el favor? Y ahí es donde vienen muchos malentendidos. No, miren, dice, sea claro. Dice que este negocio no es favor, una y dos. Yo siempre les digo, hermanos, trabaje mejor. Si él quiere hacer negocio conmigo, que era mi hermano, debería de estar dispuesto a ir más allá, dice la Biblia, a hacer más allá de lo tal vez esperado con un incrédulo. ¿Por qué? Escúchenme aquí. El diablo prefiere comenzar un pleito en la iglesia que en el bar. ¿Por qué? La gente que está allá en la licorería, esa gente ya está en las manos del diablo. Pero si yo con David nos peleamos, el evangelio del Señor y la obra de la iglesia paró. Otra vez, hermanos, hay una cosa que puede parar la obra del Señor, ¿qué es? El pecado. Amén, escríbanlo. Solo una cosa para la obra de Dios, el pecado. El pecado. Y eso apaga. ¿Por qué? Porque cuando yo vengo a la iglesia, este domingo, si estoy aquí, yo tengo el pecado en mi corazón. ¿Qué pasó? Es lo que para. He apagado la obra del Espíritu Santo de Dios en mí y está aquí el pastor predicando, él está echándole ganas, él ha preparado el sermón, él se para, él ha orado, pero mire bien, si hay pecado, ¿cuándo se entienden que eso apaga la obra de Dios? Apaga, dice la Biblia, el Espíritu Santo de Dios y de repente Dios no puede obrar como debía. Si yo tengo algo contra dos hermanos, así que si yo me peleo con el hermano Noé por la pared, y no, él dijo que me iba a hacer de 4 hileras y solo hizo 3 y qué sé yo, y no, si el pastor Navarrete me dijo que me iba a dar $100 y me pagó solo 90 porque dijo que, y ahí es donde empieza, y de repente dice la Biblia, no, dice, si tú trabajas para otro cristiano, dice, mira, versículo 2, otra vez el consejo es, dice,
no los tengas en menos por ser hermano. En otras palabras, no le des menos de lo que merece, sino sírvale mejor. Así que a un hermano se le sirve mejor. Amén. Los amos, dice número 1, a los empleados se les trata con sumisión. Número 2, dice aquí, dice cristianos, dice se les trata, dice en el versículo 2, mejor. Se les trata mejor. ¿Por qué? Porque el diablo se esmera a meterse entre dos hermanos. A veces me dicen, hermano, ay pastor, qué triste es. Me dice que, ay, uno no puede trabajar con los cristianos. Ay, mejor es trabajar con los paganos. No. Entienda, el diablo siempre anda queriendo meterse entre hermanos. A veces, aún como pastor, hay hermanos de la iglesia que yo le digo, hermano, yo sé que si usted es un buen plomero, lo que sea, tengo un trabajo, me da un precio. Y me dice, no, pastor, no, yo le hago el favor. Le digo, no, entonces no. Y si decimos que sí, yo le digo, mira hermano, deme un precio justo. Y si me dan el precio, yo trato de pagarle bien. Y en mi corazón yo he decidido que si me lo hace mal, yo le voy a pagar también. Porque no quiero que el diablo se meta entre nosotros. Y es lo que él desea. Y es lo que está estorbando aquí. Noten, versículo número 2 dice, por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician, dice, de un buen servicio. Y esto enseña y exhorta. Miren, hay que enseñar en la iglesia, hay que enseñar a los hermanos. Pastor, ¿qué opina? Me dicen a veces, fulano arregla carros. Y yo le digo, mire hermano, si lo va a contratar a que le arregle su carro, le digo, ¿está dispuesto a que si le hace un mal trabajo, usted le va a pagar de todos modos? Me quedan viendo como quien dice. Y le digo, y si no, mejor busque a otra persona. El diablo le encanta ir a estorbar a los hermanos. Así que miren, letra A está hablando a los empleados. Está hablando aquí de contratos de negocio. Letra B, a los maestros. ¿Ok? Varios deberes de los maestros. Versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está, miren, envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que tomen la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Noten lo que dice aquí. Dice, si alguno dice, enseña otra cosa. Dice la Biblia que si alguno se aparta de lo que aquí inspiró el Espíritu Santo de Dios por medio de Pablo, para enseñar o consentir, y no consentir a las sanas palabras de Jesucristo. Otra vez, las sanas palabras. Está hablando de que la palabra de Dios está libre de error. Es perfecta. ¿Cuántos de ustedes creen que la palabra de Dios es perfecta? ¿Verdad? Dice, si alguien se aparta de la palabra de Dios, dice. Entonces dice, es un hombre, noten ahí, ¿qué es? Es orgulloso, versículo 4. Está envanecido. ¿Ok? Eso quiere decir, dice la Biblia, que se piensa más inteligente que Dios. Hermanos, hay muchos hoy que se suponen predicadores. Y si usted escucha y en realidad lo que le dan es autoestima, autoayuda, mucha filosofía, psicología, pero en realidad no predican la palabra de Dios. ¿Cuántos entienden que hay una diferencia entre predicar la palabra, vamos a ver en 2 Timoteo, y predicar acerca de la palabra? Es una cosa predicar lo que Dios dice y ser un pastor que se para y predica la palabra de Dios. Alguien me dijo una vez, no, es que usted no dice lo que necesitamos, usted predica la Biblia. Yo me le quedé viendo y le dije, gracias. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo? Que un predicador debería de predicar la Biblia. No lo que la gente quiere oír, no lo que aún piensa que necesita. La verdad es que lo que todos necesitamos es la palabra de Dios. Anoche hablamos de esto, ¿verdad? María ha escogido la parte que es necesaria, le dijo el Señor. Es necesaria. Así que vemos aquí, noten, le dijo, si alguien se aparta, dice, es porque es envanecido. ¿Cuántos aquí entonces saben? Si alguien se ha apartado y deja de predicar la palabra de Dios, el problema es que piensa que es más inteligente que Dios. Nunca lo dijeran. Pero ese es el problema, está envanecido. Número 2, nada sabe. ¿Por qué? ¿Cuántos entienden? Que no hay conocimiento mayor que el de conocer al Señor y a su palabra. Amén. Jeremías 9, 23 y 24 dice la palabra de Dios que no hay nada más importante que conocer
a nuestro Dios. Y dice, en nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. En otras palabras, aquí la Biblia está diciendo que es una persona que está simplemente, son síntomas de enfermedad, dice la Biblia. Es un síntoma de una persona. Dice que en su corazón, dice, lo que está haciendo es peleando sobre asuntos triviales y vacíos. ¿Se acuerdan? Hablamos de las fábulas, genealogías, y ahora otra vez Pablo como que lo está repitiendo. Dice, mira, dice, simplemente hablando, dice, de cosas que solo causan pleitos, causan pleitos. ¿Cuántos entienden, hermanos, que hay personas que presentan preguntas y argumentos, y cuando la Biblia dice que nada saben, es porque en realidad ellos no saben? Hay muchas personas, el pastor y yo estábamos hablando ayer de que a veces atacan la Biblia. Oh, es que la Biblia, esto no es verdad, esto aquí es contradicción. Y buscan, hay personas que hablan, por ejemplo, de el hipercalvinismo, ¿verdad? Y ellos dicen que ellos pueden explicar la soberanía de Dios y la voluntad del hombre. ¿Te puedo decir algo? Nadie puede explicar la soberanía de Dios. Y ellos dicen, no es cierto, pero después tratan de explicárselo. La Biblia dice aquí, esas son personas que en realidad nada saben. Miren aquí, ellos no saben la soberanía de Dios tampoco. Yo por fe entiendo que hay un Dios que acepta a todo aquel que cree, pero por el otro lado, en su presencia sabía quién iba a ser salvo. Usted dice, explíquemelo. No puedo. Y el problema es que muchos sí tratan. Y dice la Biblia aquí, le llama contiendas de palabras, de las cuales nacen, miren, ¿qué es lo que producen estas cosas? Número 1, envidias. Envidias. Son envidias. Número 2, dice, pleitos. Son temas en la Biblia que no son importantes, son pleitos, dice la Biblia, son blasfemias y malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Dice, mira, estamos hablando de personas que no en realidad saben. Wow, ¿verdad? Qué lista dura de atributos de estas personas, de los resultados. Son supuestos seguidores de Dios. Y todo esto viene cuando uno no le da atención a las palabras de Cristo y cuando se decide a enseñar algo que está fuera de la palabra de Dios. Hermanos, miren aquí. Yo dije esta mañana, Isaías 8 dice, a la ley y a los mandamientos. Una y otra vez, a la ley y a los mandamientos. Yo les digo a veces a los hermanos, si la Biblia lo dice, no necesitamos algo nuevo. Si es nuevo, no lo necesitamos. Si la Biblia lo dice, no es nuevo. Si es nuevo, no lo necesitamos. Alguien dice, bueno, tengo palabra de Dios. Yo le digo, bueno, no, esta es la palabra de Dios. Oh, pero es una nueva palabra de Dios. No, no se necesita. Dios nos ha dado lo que necesitamos aquí. Número 1, noten algunos deberes. Número 2, el peligro de las riquezas. Ahora noten cómo es que Pablo otra vez está hablando acerca del temor de las riquezas. ¿Por qué? Hermanos, ellos están pasando por persecución. Si muchos son esclavos, hermanos, y tienen deudas, si hay muchos endeudados pagando sus deudas como esclavos, ¿qué es lo que en la mente de un hermano nos ayuda cuando lo que tenemos es deudas? El dinero, el dinero. Entonces el dinero es una tentación, siempre lo ha sido. Estas son palabras sumamente sabias, son versículos que hemos citado muchas veces. Noten primeramente lo que le dice, letra A, el contentamiento es mejor, le dice. Mejor que el dinero es el contentamiento. ¿Por qué? Versículo 6, pero de gran ganancia es la piedad acompañada de, ¿qué? Contentamiento, de contentamiento. Dice Timoteo, entiende algo. Dice que la piedad con contentamiento es una gran ganancia. ¿Por qué? Si usted si usted lo que necesita y quiere es dinero, ¿cuándo tendrá suficiente? Pues ese es el problema. Bueno, cuando yo gane $10,000. Gana 10,000, bueno, unos 15, con 15 estoy bien. Gana 15, bueno, con 20 estuviera bien. Gana 20. Cuando gane, hermanos, nunca acaba, nunca acaba. Le preguntaron al señor Getty, ¿cuántos han oído de Getty? Getty era un magnato que tenía en control de muchos de los medios, era como tal vez Zuckerberg ahora. Y le dijeron, ¿cuánto dinero quiere? Y él decía, un poquito más. Era el hombre más rico del mundo. Un poquito más. El que quiere dinero, ¿cuándo tiene suficiente? Nunca.
El que tiene contentamiento tiene todo. El que ha aprendido a contentarse no necesita más. Por eso es que si usted tiene piedad y contentamiento. ¿Cuándo ustedes conocen gente piadosa pero no contenta? Es un problema en el Evangelio. Pablo le está escribiendo aquí a Timoteo, joven pastor, le dice a Timoteo, ten cuidado. Dios le ha dado a la piedad, dice, algo mayor aún, que es el contentamiento. El contentamiento es el mayor logro, es la mayor ganancia que un hombre puede recibir. Versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Ahora, Pablo aquí afirma algo muy obvio. Así como dijo Job. ¿Qué dijo Job? Desnudo nací, desnudo me voy, dijo. Y desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Pablo está tratando de ayudar a aquellos que estaban en Éfeso a entender que lo material no era todo. Porque la verdad es que hay cosas que son más importantes. Usted quiere saber qué rico usted es. Considere lo que la muerte no le puede quitar y lo que el dinero no le puede comprar. Esas son las verdaderas riquezas. Lo que el dinero no puede comprar y lo que la muerte no le puede quitar. ¿Qué? ¿Algo se le viene a la mente? La salvación, por supuesto, para empezar. ¿Qué más? ¿Perdón? ¿La vida? ¿Qué dijo? ¿La vida, hermano? Sí, la vida, claro. La Biblia dice que un buen nombre es mejor que oro y la plata. Buen testimonio. Mi mamá me dejó un buen nombre, mejor que oro y plata. ¿Ah? No me dejó carros, riquezas, cosas. Me dejó un buen nombre. Pablo dice, miren, el dinero no se lo van a llevar. Tenemos que, hermanos, acordarnos que lo mejor es lo que nos vamos a llevar. Versículo número 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Por lo tanto, dice, ya que tenemos comida y ropa, es mejor para nosotros estar contentos en lugar de pensar que el aumento de las posesiones es lo que en realidad nos va a hacer felices. Dice, no. La piedad, dice, no es cuando tienes más. La piedad, dice, es cuando tienes contentamiento. Nada hemos traído a este mundo, dice, así que sustento y abrigo. Comida y vestir. Miren, lo pone más básico. Jesús en Mateo 6 dijo, mira, si tienes, dijo, no te afanes, dijo él, por qué vas a comer, qué te vas a vestir, y dijo, ¿dónde vas a vivir? Pero Pablo dijo, no, ¿sabes qué? Ni siquiera vivienda, con solo qué vestir y qué comer, dice, podemos estar satisfechos. ¿Por qué? ¿A dónde vivía Pablo, hermanos? Pues no tenía casa. En realidad, Pablo estaba escribiendo, suponemos aquí, la mayor parte de las epístolas las escribió de la cárcel y había aprendido a contentarse por esa razón. Filipenses 4, 11 al 13 sobre el contentamiento. Así que letra A, el contentamiento es mejor. Letra B, las riquezas son una trampa. Son una trampa. ¿Por qué? Leamos versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Noten lo que dice, los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo. Ahora, los que han centrado los deseos, las pasiones, la obsesión de su vida en hacerse ricos, dice la Biblia, se preparan a ellos mismos, dice, para ser entrampados. ¿Por qué, hermanos? Miren aquí, porque si su ídolo, cualquiera que sea su ídolo, cualquiera que sea el precio, mire, si usted es una persona que ama a algo más que al Señor Jesús, eso es estar caído. Hermanos, en Apocalipsis capítulo número 2, ¿se acuerdan? Que Juan en la isla de Patmos vio a Jesús. Y Jesús, dice la Biblia, ¿se acuerdan que él también recibió las cartas? ¿Se acuerdan? Las 7 cartas a las 7 iglesias. Y la primera iglesia era la iglesia de Éfeso. ¿A dónde está Timoteo? En Éfeso. ¿Qué le dijo a la iglesia de Éfeso? ¿Se acuerdan? Que habían abandonado su primer amor. Por lo cual les dijo, ¿qué? Arrepiéntete y regresa
y haz las primeras obras. Cuando un cristiano, acuérdese, y lo que les dijo es, acuérdate, regresa de donde has caído, le dice. Muchas veces nos gusta señalar y decir, oh, esa persona está caída. Un cristiano caído es el que se fue en adulterio, el que se fue al mundo, el que dejó la iglesia. Y eso es cierto, pero escuchen, hermanos. La verdad es que un cristiano caído, la Biblia lo define en Efesios 2, en Apocalipsis, como una persona que simplemente ama a algo más de lo que ama a Jesús. Alguien que no ama a Cristo hoy más que nunca. ¿Puedo preguntar, ama usted al Señor Jesús hoy más que nunca? Eso es lo que la Biblia define como idolatría. Dice que es alguien que ama al Señor, dice la Biblia, lo amaba antes más y ha decaído. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando usted pone a un ídolo o a algo sobre el Señor Jesús, eso es un ídolo. Y si usted ama a algo más que a Jesús, escúcheme bien, no importa lo que sea, el diablo le va a poner un lazo y una trampa con eso. ¿Verdad? ¿Cuántas veces en la Biblia eso pasaba? La idolatría del hijo de los pueblos de Dios, los israelitas. Claro, puede ser una novia, puede ser un hijo. Hablé ayer de Elí, que honraba más a sus hijos que a Dios, y por eso es que Dios le dijo, te voy a quitar. Puede ser cualquier cosa, puede ser aún el ministerio, hermanos. Yo creo que como hijos de Dios, Dios nos dice aquí, mira, ahora, vamos a ver un momento que lo más común que ponemos sobre Dios es el dinero, sin embargo. Lean versículo número 9, dice, los que quieren, ¿qué? Enriquecerse. No dice los que trabajan duro, no dice los que son ricos, hermanos, no. El problema no es lo que tiene, lo que gana o quién es, el problema es lo que desea, lo que ama en su corazón, dice el versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse, subraya ahí. El libro de Proverbios nos da muchos versículos, dice la Biblia, acerca de los que quieren enriquecerse. Versículo 9. Caen en tentación y lazo. En otras palabras, el diablo les pone una trampa. La Biblia dice que si una carnada nos gusta es la del dinero, dice la Biblia. Y Satanás sabe exactamente el tipo de carnada que usar para traernos a sus trampas. Así que vemos aquí lo que dice. Dice, el problema es que codiciando algunos se extraviaron de la fe. ¿Cuál es la razón más grande por la que los cristianos dejan el ministerio, se apartan de la fe? En tiempos de Timoteo y todavía hoy, ¿saben qué es? El dinero, la plata, una y otra vez, dice la Biblia. Oh, es que me pagan para trabajar doble el domingo. Es que esto y lo otro. Los hombres, dice la Biblia, caen en destrucción y perdición. ¿Por qué? Si usted se aparta de Dios, ¿qué más le espera? Que perdición y destrucción. Se les asombrará a ustedes saber cuántos yo conozco que trabajaron aquí en el Colegio Manuel, que ni siquiera los conocen ustedes porque se fueron por el dinero. Hermanos, esto sucede cada rato. La palabra de Dios dice aquí, nos advierte, dice que este es un gran problema. Noten entonces, dice la Biblia, las riquezas son una trampa, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, nos hunden en destrucción y perdición. Versículo 10. Leamos 1 Timoteo 6:10. Todos en voz alta, por favor. ¿Listos? 1, 2 y 3. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La raíz del asunto, dice. Dice, el punto es es que hay gente que ama al dinero y pudiera poner ahí a un lado, ¿qué? Más que al Señor, ¿verdad? La raíz, dice, de todos los males es amor al dinero. ¿Es el dinero malo? No dice que el dinero es malo. El problema es el amor al dinero. Dice que el dinero en sí no es malo, pero el amor, el amar al dinero o amar a cualquier otra cosa sobre el Señor, dice la Biblia, es el problema. Entonces Pablo indica que se han habido algunos que al codiciar al dinero, dice, se extraviaron, se fueron lejos, fueron llevados, se perdieron, dice, de la fe y fueron traspasados de muchos, ¿qué? Dolores. Oh, los dolores. Hermanos, la tristeza.
Una de las cosas más tristes en el ministerio es ver a hermanos que se apartan del Señor. Y usted lo está viendo. Es poco a poco, es paso a paso. Primero ya no vienen el miércoles. Y uno, hermano, me ha hecho falta. Ah, sí, pastor, es que estoy, lo que sea. Regularmente trabajando, otra cosa. ¿Qué sucede? Dice la Biblia que miren, uno falta es una cosa. Después dice Hebreos 10:25 que es algo que algunos tienen por costumbre. Faltan, costumbre, y empezamos a orar y empiezo a decirle, hermano, me preocupa. Ah, no se preocupe, pastor. Y pronto empiezan a excusar, pronto miren bien, empiezan a venir los dolores. Y ahí viene la infidelidad, y ahí viene a veces, pierden a sus hijos. Usted dice, usted me está amanezando que si yo me aparto de la iglesia, aparto de los caminos de Dios, ¿me va a ir mal? Exacto. Y si usted no le va mal, es porque no es salvo. ¿Cuál es peor? Pero Dios al que ama, ¿qué? Castiga y azota al que es su hijo. Si no le va mal, entonces yo digo, oh, peor entonces, pobrecito. Nunca era salvo. Pero si usted es hijo de Dios y se aparta del Señor, buscando el dinero, dice la Biblia, entienda algo, dice, como muchos, dice, van a ser traspasados, dice, de muchos dolores, muchos dolores. Letra C, hermanos. ¿Cuál es el enfoque de Timoteo? Noten, Pablo siempre daba el principio, daba el consejo y ahora regresa y se pone bien personal. Le dice Timoteo, versículo 11, mas tú, oh hombre de Dios. Ah, me encanta esa frase. Como que Pablo aquí le está rogando. Ah, por favor, ¿verdad? Es como cuando su abuelita le decía, ay, Carlito, por favor, no hagas eso. Te vas a caer, ¿verdad? Te vas a romper la corona, ¿me entiende? Y me lo dijo, y ¿saben qué? Lo hice y me caí de 3 años. Todavía tengo la cicatriz aquí en la frente. Ay, Timoteo. Aquí está Pablo hablándole como verdadero padre en la fe. Oh, le dice, hombre de Dios. Noten lo que le llama, hombre de Dios. ¿Qué le dice? Huye de estas cosas y sigue la justicia, lo correcto, hermanos. ¿Qué es la justicia? Es lo recto, lo correcto. Tú haz lo correcto, hermano, mire bien. Ay, los problemas que nos evitamos nosotros simplemente haciendo lo correcto. Yo dije esta mañana, Proverbios 16:3, ¿verdad? Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Haz lo correcto. Le dice, mira, tú estás en la casa de Dios, lee tu Biblia, ora, hermanos. Yo creo que si usted aprende a hacer lo justo, lo correcto, leer su Biblia, orar, llegar a tiempo al trabajo, trabajar un buen día, irse a su casa, amar a su esposa, darle gracias a Dios, dormir bien, le confieso, yo creo que el 90% de cristianos no pueden hacer eso. Varón de Dios, le dice. Tú, le dice, sigue la justicia. Huye, dice, de estas cosas. ¿Cómo me dice, pastor, me puedo yo mantener lejos? Me acuerdo que hace unos 10 años, mi secretaria era una muy, muy buena muchacha, tremenda muchacha. Y me acuerdo que llegó a mi oficina y estábamos hablando y le dije, Rocío, ¿cómo te va? Y me dijo, muy buen pastor. Y tenía unos quizá 26 años, 27 años por ahí. Y soltera. Y después se le salieron las lágrimas. Y le dije yo, ¿qué pasa? Y me dice, ay, pastor, me dice, a veces es que yo quisiera casarme y yo creo que ya se me pasó el tren, ¿me entiende? Y yo le digo, Rocío, mira, estás joven. Digo, estás muy joven. 26, 27 años creo que tenía por ahí. Yo le dije, estás muy joven. Yo le dije esto, le dije, mira, ten cuidado, porque es un buen deseo, le dije yo, pero ese es un mal ídolo. Un buen deseo, pero es un mal ídolo. Y me dijo, pastor, ¿y cómo me dice, me hago? Porque yo le dije, te advierto, le dije yo, que muchas muchachas llegan como a 28, 29 años y se ponen loquitas. Yo conozco 15, 20 muchachas en mi ministerio que de 30 años se casan con un hombre y se arrepienten toda su vida. Porque la meta era casarse, no era el Señor. Yo no estoy diciendo que el deseo era malo, sino que se desesperaron. Yo le dije, ten cuidado. Me hizo una pregunta muy, muy sincera. Me dijo, pastor,
¿cómo me puedo mantener? Me dijo, yo, ¿cómo le puedo hacer para no caer en esa tentación? Y le dije, fácil. Le dije yo, sigue haciendo el bien. Anda con el Señor. Vive por el Señor. O a propósito, como al año, regresó aquí de Cojutepeque un chavo que se llamaba Rafael Higuera. ¿Se acuerdan de Rafael ustedes? ¿Quién se acuerda de Rafael? Y Rocío se casó con Rafael, la verdad, pobrecita. Quiero decir, Dios le bendiga. ¿Ve? Y están pastoreando en Nuevo México y son excelentes muchachos. Les amo con todo el corazón. Pero hay que hacerlo justicia. Huye de estas cosas, varón de Dios. ¿Cómo? Número 1, sigue la justicia. Número 2, sigue la piedad. ¿Se acuerdan que ya le había dicho allá en el capítulo 4, versículo 7? ¿Qué le dijo? Ejercítate para la piedad. Hey, practica ser piadoso. Hey, pon en práctica tu fe. Hey, trata de aprender la Biblia. Trata de conocer a tu Dios. Practica esto de todos los días. Rogarle al Señor por la llenura del Espíritu. Hey, ejercítate. Huye, le dice estas cosas. ¿Cómo? Siguiendo la justicia, siguiendo la piedad, la fe. Cree en Dios, desafía a Dios a que sea real, que se demuestre en tu vida. Le dice, ¿cómo más? Echa mano de la vida eterna. Amén, hermanos. ¿Qué quiere decir echarle mano a la vida eterna? Hermanos, estamos hablando de trabajar en la obra del Evangelio. Hey, le dice, háblale a otros de Cristo. Asegúrate, le dice, si tu esperanza está en el Señor y se lo demuestras a otros, no vas a andar, le dice, cayendo. Le dice en el versículo número 12, a la cual asimismo fuiste llamado. ¿A qué fue llamado Timoteo? Varón de Dios. A echar mano de la vida eterna, a participar en la obra del ministerio. Si usted fue llamado al ministerio, lo mejor que puede hacer es siga sirviendo al Señor. Le dice, hey, siga, enfócate en el Evangelio, a la cual asimismo fuiste llamado, dice, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pablo le dice a Timoteo, acuérdate, mantente, le dice, firme a tu llamado. ¿Te acuerdas? Le dice, tú pasaste al frente y te pasamos enfrente de la iglesia y le dijimos, hermanos, aquí está Timoteo y él quiere ser un predicador. Y gracias a Dios, y le dice, acuérdate, sigue haciendo la obra del Señor. No caigas, le dice, en esto de hacer dinero. Una nota a un lado, esta va a ser gratis, pero se la voy a dar. Jamás he conocido a un pastor que es abusado con el dinero, que no le va mal. Jamás. Yo hace años, y esta es una decisión personal, yo decidí, yo no voy a tener negocios. Me acuerdo cuando en el 2004 o 2005, yo trabajaba con un equipo de pastores, éramos varios en la iglesia y casi todos los hermanos que trabajaban en la iglesia. En esos años, en California, usted compraba una casa por $100,000 hoy, en un año ya valía 200. Recuerdo que yo vi una casa y valía tal cantidad. En una semana en California, en ese tiempo, en el 2005, subió $27,000 la casa, en una semana. Muchos pastores iban y decían, bueno, este es bueno. Y compraban una casa y la tenían rentada una semana, un año, y en un año se hacían $50,000, $60,000. Y ustedes saben lo que sucede. Y a mí, yo vi ese voto, le dije al Señor, Señor, yo no voy a meterme. Hermanos, si yo les dijera a ustedes cuánto yo ganaba mi primer año en el ministerio, no me creyeran. En Estados Unidos, pastoreando unas 300 personas. Yo decidí, Señor, tú vas a cuidar de mí. No quiero ni la tentación. 2004, 2005, obviamente mi esposa y yo teníamos necesidades y yo tenía la tentación, yo dije, porque debería de comprarme una casa y venderla y hacer ganancia. Y muchos me decían, ¿por qué no lo haces? Muchos misioneros lo hicieron, ahí en California, solo porque sabían lo que estaba pasando. Y todavía lo hacen hoy. ¿Saben qué pasó? Como a los 3 años, en el 2008, ¿qué pasó? La burbuja se reventó. Y todos esos con los que yo trabajaba, muchos pastores declararon bancarrota, pasaron año y medio porque les estaban quitando sus casas, sudando. Déjenme decirle, hermanos, es un gran problema. Escuchen, si usted es varón de Dios, aprenda a depender de Dios. Dios cuida de sus siervos. Nunca le va bien a alguien que empieza a enamorarse del dinero. Nunca. Yo no estoy diciendo que hay algunos aquí, tal vez el Señor te llama a ser un buen negociante, esa es otra cosa. Pero al hombre de Dios, Pablo dice a Timoteo, hey, dice, nunca le va bien. Y a nadie le va bien, ministro no, que ama al dinero más que al Señor. Amén. Número 1 entonces, noten, vimos ya
varios deberes. Número 2, vimos aquí entonces a Timoteo le habló de el peligro de las riquezas. Número 3, pongan esto, el cargo solemne a Timoteo. Amén. ¿Cuál? El cargo solemne. Noten, le dio un cargo, versículo 13. Te mando delante de Dios. Cuando alguien que conoce a Dios le dice, te mando delante de Dios, es porque hay algo muy importante que está a punto de decirle. Le dice que da vida a todas las cosas. Hermanos, si usted está aquí, dice, yo quisiera que el Señor le diera vida a mi matrimonio. ¿Cuántos entienden? Nuestro Dios lo puede hacer. Le da vida a matrimonios, a iglesias, a ciudades, le da vida. Si ustedes quieren ser honestos, yo llego aquí y yo estuve aquí hace, casi 18 años la primera vez, y me gozo en ver lo que está pasando aquí en esta propiedad. Hay vida aquí, hay vida. No estoy diciendo que están vivos los muchachos, estoy diciendo que hay vida espiritual, hay emoción. Anoche yo me gocé de ver lo que el Señor ha hecho, la iglesia local, hermanos. Eso es lo que Dios hace. Le dice Timoteo, le dice, te mando delante de Dios. Oh, dice, por si dudas, Él le da vida a las cosas. Nosotros estamos una vez más empezando de nuevo. Tenemos 2 años y medio, les comenté, en nuestra iglesia estamos orando que el Señor le dé vida. ¿Saben qué, hermanos? Yo estoy 100% seguro que el Dios que hizo que Jeremías fuera allá al Valle de los Huesos, ¿se acuerdan? Y le predicara y le dijera, huesos, párense, es el Dios que puede darle vida a todas las cosas. El Dios del avivamiento, le dice, versículo 13, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Amén. Este es Jesús, el que se paró delante de Pilato. Dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. El cargo solemne, primeramente, es a Timoteo, amén. Le dijo, número 1, le dice, te encargo a Timoteo, le dice, en el nombre de Dios, que da vida a todas las cosas, que dio testimonio, dice, delante de Poncio Pilato. A la luz de este Dios, Timoteo le dice, se le carga de guardar los mandamientos que él ha recibido. Le dice, mira, este es un encargo solemne, Timoteo. Esta carta, le dice, te la encargo en el nombre de Dios, el que aviva las cosas, en el nombre de Jesús, quien murió por nosotros. Acuérdense, ¿qué hizo Poncio Pilato, hermanos? ¿Verdad? Miren, se lavó las manos de Jesús y lo entregó a ser crucificado. Le estaba recordando, le dice, en el nombre de Cristo, por el amor de Jesús, el que murió por nosotros, le dice, te encargo, guarda estas cosas, hermanos. Son prácticas, son sencillas, pero le dice, guarda el evangelio, no te metas. Le dice, en problemas con el dinero, dale orden a la iglesia, ten respeto, le dice. Dile a las damas que vivan así, dile a los pastores que vivan santamente, dile a estos hermanos. ¿Por qué le dice? Por el nombre del Señor Jesucristo. Le dice versículo 15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Y todos dicen, amén. ¿Qué descripción? Pablo aquí quería que Timoteo captara la grandeza, el asombro, la majestad, la posición de nuestro Señor y Salvador. Le dice, quiero que a Él, le dice, respeta a tu Salvador. Miren, hermanos, aquí entonces el cargo a Timoteo, letra B, el cargo a los ricos. Noten que regresa al tema de las riquezas. Interesante, ¿se han fijado que el estilo de Pablo le daba la instrucción y después le hablaba personalmente? A veces de Pablo, de sí mismo, a veces hablaba a Timoteo. En el 17 sigue la exhortación. A los ricos de este siglo. ¿Quiénes son los ricos? Dicen que si usted gana $30,000 al año, dicen que usted está en el 7% de los más ricos del mundo. Entonces, dice usted, bueno, yo no gano tanto. Bueno, está bien. Les animo, llegue a su casa y vaya a Google y busque. Hay una calculadora donde usted puede poner su sueldo y le da qué rico usted es comparado a todo el mundo. Una vez yo fui a la iglesia, me acuerdo, y prediqué una serie titulada Siendo ricos, siendo ricos.
Y todo el mundo ahorita, se han fijado, el socialismo le encanta apuntar el dedo a los ricos. Ah, los ricos son los malos. Y yo sé que en cierto sentido lo son, pero ellos no son el problema. ¿Ok? Ah, es que los ricos. Mire aquí. La verdad es que si empezamos a hacer los cálculos, vamos a ver que la mayoría de nosotros estamos en el rango de los más ricos del mundo. ¿Usted tiene casa? ¿Casa? ¿Usted tiene agua potable? ¿Sabían ustedes que está en la mayoría de la gente del mundo? ¿Usted tiene techo? Hermanos, a veces creo que nos encanta darle esto a otros. Yo creo que esta aplicación es para todos nosotros, es lo que estoy tratando de decir. A los ricos, ¿qué les dice? Les dirige en el versículo 17 a cómo ser. Noten que ya le habló a todos los grupos y ahora a los ricos les dice, de este siglo, manda que no sean altivos. ¿Puedo parar aquí y decir a propósito, antes que se me olvide, que la gente rica aquí, lo único que en realidad tenía, escuchen, era libertad, sustento y abrigo. Basado en lo que acaba de decir en este capítulo, lo único que ellos tenían no eran esclavos. Así que, otra vez, basado en eso, yo creo que podemos decir, esto nos está hablando a nosotros. ¿Qué debemos de hacer? Número 1, que sean humildes, les dice. Que no sean, ¿qué? Altivos. ¿Cuál es el problema con el dinero? Ya leímos en el versículo número 9 que es una tentación y lazo. ¿Cuál es la tentación del dinero? Entre todas las cosas es esta, de que entre más dinero alguien tiene, más se piensan. Y que entre menos dinero alguien tiene, menos se piensa. Lucas 12:15 dijo otra vez Jesús, ¿cuál fue la amonestación? Dijo, cuidado con la avaricia, que la vida del hombre no consiste en la abundancia de las cosas que él posee, dice. En otras palabras, esto no es cierto. No sean altivos, dice. Hermanos, ¿cuándo se acuerdan de Salomón? El hombre más rico quizá que jamás ha vivido. Y él dijo, vanidad de vanidades. David, Abraham, mucha gente rica en la Biblia. Pero es importante que no seamos altivos. Yo le digo a los hermanos, acuérdese cuando empezó el negocito y era pequeño, y hay muchos de ellos que el Señor les ha prosperado. Hay hermanos que me acuerdo llegaban a la iglesia y estaban pero mal económicamente. Saben que es casi inevitable. Usted se mantiene fiel al Señor, usted le pone primero, usted diezma, usted dice, Señor, este negocio es tuyo, es para la gloria de Dios. Yo he visto al Señor, miren, tomar a gente y levantarlos, económicamente también. Y les digo, y cuando Dios lo haga, y alguien dice, qué buen negocio usted tiene, siempre la respuesta es, ¿qué? Gloria a Dios. Que no sean altivos. El momento que yo empiezo a decir, bueno, es que yo le he echado ganas, es que yo, de repente el Señor dice, fuiste tú, ¿no? Te voy a dejar entonces a ver cómo te va. Y lo peor que Dios puede hacer, dice Romanos 1, a veces es entregarnos y dejarnos en nuestras propias manos. Número 1, que no sean altivos. Miren, número 2 les dice, y pongan la esperanza en las riquezas. Este es un gran problema. Yo vivo en un área, obviamente, donde, no obviamente, sino en Estados Unidos. Si usted toma la carretera 95 en Estados Unidos desde Boston, cruza Providence, Hartford, Connecticut, la ciudad de Nueva York, Filadelfia, Baltimore, Washington, D.C. Esas 5 horas de la carretera, usted encuentra 25% de la población de Estados Unidos. La tercera parte del dinero y menos de 10% de las iglesias. En nuestra área hay muy pocas iglesias. Yo pastoreo la iglesia más grande de 2 horas alrededor. Si yo calculo bien, hay aproximadamente, no quiero mentirles, pero creo que son entre 12 y 15 millones de personas a 2 horas alrededor de nosotros. Y una de las razones es muy sencillo, es que hay dinero. Las mejores escuelas de Estados Unidos están dentro de 2 horas de mi casa. Brown University, Yale, Princeton está a 3 horas, 4. Harvard está a 1 hora de mi casa. Cambridge, 1 hora de mi casa. Boston College, MIT está a 50 minutos.
Y uno de los problemas que yo veo es que la gente pone su esperanza en el dinero. Oren por nosotros. Yo llego y yo le digo, Señor, tú vas a tener que romper corazones. Y puede hacer lo que tiene que pasar en Estados Unidos es que se hunda para que la gente abra su corazón a Dios. Es un problema. Entre más dinero alguien tiene, dice la Biblia, más altivos se hacen. Y número 2, más esperanza ponen en las riquezas. Me cuesta, hermanos, escuchen. Nuestra iglesia nos cuesta. No es un área receptiva. No necesitan de Dios. No tienen nada malo con la religión, pero no necesitan de Dios. ¿Cuántos entienden que a veces alguien tiene que venir quebrantado para necesitar a Dios? Dice, diles a los ricos que tengan cuidado. Los hermanos que son ricos, dígale, que no sean altivos, número 1. Número 2, que no pongan la esperanza en las riquezas. Número 3, las cuales son inciertas. Miren el paréntesis. Sino en el Dios vivo. Amén, hermanos. En el Dios vivo. Hablemos del Dios vivo, dice, que nos da todas las cosas en abundancia para que las que disfrutemos. Ahora dice, hey, mire, que no sean altivos, no pongan la esperanza en las riquezas, pero ahora dice que confíen en Dios. Dice, ¿qué quiere decir confiar en Dios? Número 1, disfrute las cosas que Dios le da, disfrútelas. La primera manera, dice la Biblia, de confiar en Dios es que usted toma lo que Dios le da y lo disfruta. Amén. Dicen que un hombre estaba pescando con su amigo. Estaban ahí con la caña. Su amigo le dice, mira, deberías de empezar, le dice, tal negocio. El hombre estaba ahí tranquilo, le dice, ¿y para qué? Le dice, bueno, le dice, ¿para qué? Le dice, pues para que tengas un dinerito para poder salir y relajarte, ¿no? Y el hombre le dijo sabiamente, tirando la caña, le dijo, pues ¿qué piensas que estoy haciendo ahorita? Le dijo, disfrute las cosas. Dios le ha dado casa, Dios le ha dado, disfrútelas. No hay nada malo con lo que Dios le ha dado. Número 1, dice que disfruten las cosas. Dice, Dios nos da las cosas para que las disfrutemos. Miren, número 2, que hagan bien, que hagan bien. Hey, no piense que porque usted da su diezmo, dice, no tiene que dar su tiempo, no tiene que dar su corazón. Que sean ricos en buenas obras, ayude, aporte, dice la Biblia, dadivosos y generosos. Entre más tiene, mire bien, más puede dar, más potencial tiene para dar a las cosas del Señor. Oh, qué privilegio es poder dar, dice la Biblia, haber recibido. Una de las cosas que hace usted, cuando usted, dice la Biblia, es una persona que confía en Dios, se vuelve generoso. Hermanos, pocos cristianos aprenden la generosidad. ¿Sí me entienden? Para unos dar 10 centavos es un gran sacrificio, para otros dar $1,000 no es nada. Dios sabe, y lo que está diciéndole aquí es, hey, aprenda a ser generoso. No dice en tal porcentaje, dice, hey, aprende. Hay un hermano me dijo una vez, hermano, yo pudiera dar unos $10,000 a esa ofrenda sin que me duela, me dijo. Yo me le quedé viendo y le dije, hermano, entonces de 20 y que le duela. Sea generoso, dice. Hey, que aprenda, dice, a dar con sacrificio para la honra y la gloria del Señor. Noten número 4, palabras finales. Timoteo le dice, letra A, sé fiel. Sé fiel. Versículo 20, oh Timoteo, guarda. Otra vez, miren, le ruega. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Hermanos, pueden oír ahí la voz de urgencia, la voz del apóstol Pablo, del apóstol Pablo. Espero que ustedes están captando la voz de Dios que dice, número 1, que seamos fieles. Hermanos, hoy en día necesitamos que sean fieles. El pastor Feinstein y yo estábamos hablando. Necesitamos más iglesias en El Salvador, ¿de acuerdo? Necesitamos más cristianos fieles a la doctrina. Sé fiel, sé fiel. El 30% de los estudiantes de seminario acaban. Sea fiel. Hermanos, pocos de los que acaban, que entran al ministerio, se mantienen. Sea fiel. Dios demanda la fidelidad. Dios, hermanos, admira la fidelidad. Dios requiere de los administradores que seamos hallados fieles. Guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Ay, no hay nada, no hay ningún lugar peor que muchas veces el seminario para que la gente empiece a aprender y de repente empiecen a platicar. No, pues yo creo que, ¿verdad? Y la bestia del dragón yo creo que es el alcalde y qué sé yo, tonteras. Te dice,
Evita las pláticas. Mejor el amor. Amén, hermanos. Si tú tienes conocimiento de ciencia, si no tienes amor, ¿eres qué? Nada, nada. Hermanos, ame al Señor, ame a otros. No está diciendo ahí que no haga preguntas, pero le dice, mantente fiel a la palabra de Dios. Dice, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Y después miren por último, concluye este discurso con una oración de gracias. Le dice, la gracia sea contigo. ¿Qué necesitamos, hermanos? La gracia de Dios. Amén. En todas las áreas. Vamos a orar. Señor, gracias por este capítulo y por la exhortación. Señor, le ruego que me ayude a ser fiel. Estos hermanos aquí sean fieles a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que por el gozo puesto delante de él, Señor, sufrió la cruz y el oprobio y se sentó a la diestra del Padre. Bendiga, Señor, esta próxima lección en el nombre de Jesús. Amén.